Primero que todo, de una experiencia de poder compartir lo que el Padre nos trae para esta noche. Démosle gracias a Él también, que sea el Espíritu Santo de Dios que nos acompañe, que nos oriente y que todo lo aprendido en esta noche pueda ser para gloria de Dios y también para un crecimiento personal. En nombre del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. María Santísima, en la advocación de la Virgen del Rosario, interceda por cada uno de nosotros y nos bendiga en esta noche el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, para mí es una gran alegría presentarles al Padre André Felipe Restrepo Bando, de la diócesis de Buga. Ha sido profesor mío en el Seminario Mayor Los 12 Apóstoles de la diócesis de Buga, en las materias de lógica y metafísica, latín y, bueno, latín. No me escapa ninguna. Al padre le tengo un gran aprecio. Es un hombre muy capaz, muy inteligente. Tuvo gran formación con la comunidad de los franciscanos, 8 años para ser exacto. Ahora ya va a cumplir 2 años de su ordenación sacerdotal. Y bueno, ha querido también compartir con nosotros que va a ser un espacio de mucho crecimiento para nosotros. Padre, muy buenas noches, gracias por estar aquí acompañándonos y bueno, esta es la escuela de formación. Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Buenas noches, Padre. De pronto, si falla el internet, me lo hacen saber porque aquí cuando llueve el internet se friega. Yo soy párroco en un pueblito que llama Presidente antes de llegar a Buga. Dios mediante, pues llevo aquí ya 14 meses. En la diócesis tengo varias cositas. Soy párroco acá. Soy capellán del colegio diocesano, el único colegio que tiene la diócesis, soy el capellán. Se le fue. ¿Vio? Volvió. Siga nomás. Profesor en el Instituto Julián Mendoza, yo también hago parte de la coordinación de la escuela diaconal aquí en la diócesis de Buga. Siempre he tenido esa oportunidad de trabajar en algo que a mí me gusta mucho, que es la enseñanza. Yo soy licenciado en filosofía de la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Y allá en la Universidad San Buenaventura tuve la oportunidad de ser profesor de filosofía, en unos colegios de Bogotá también, y en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga cuando estuve allá. Ya cuando vine aquí a la diócesis de Buga, el obispo me pidió el favor de que empezara dando las clases de latín, y ya como les digo Mateo, básicamente en el seminario me encargo de las materias filosóficas. Con él tuvimos la oportunidad de ver lo que él les decía, metafísica, lógica, que fue tremendo porque fue en plena pandemia y al principio tocaba en virtual. Y eso es una cosa tremenda verla virtual porque es dificilísimo. Yo decía, al principio, cuando viéramos la filosofía aristotélica, de pronto fácilmente uno puede medio explicar, pero cuando toque la lógica matemática y acercarse un poquito a ejercicios del álgebra, las tablas de verdad, era seguramente lo más complejo. Gracias a Dios esa parte la pudimos ver presencial, porque yo en ese momento trabajaba en la parroquia Divina Misericordia de Buga. Y entonces, bien. Mateo me ha compartido que ustedes están viendo con él la materia de lógica y que han tenido la oportunidad de acercarse un poco a Aristóteles. Yo quisiera recordarles o empezar diciendo que Aristóteles inicia su filosofía en contraposición a la filosofía de Platón.
no sé si de pronto Mateo les habló sobre eso, pero la filosofía de Platón es dualista. ¿Qué significa la palabra dualista? Que divide. Son dos cosas distintas, el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. Y como el cuerpo está basado en las informaciones sensoriales o en los datos que nos presentan los sentidos, y como a veces los sentidos a nosotros nos engañan, entonces Platón afirma que nosotros no podemos llegar al conocimiento meramente por los datos que nos puedan dar el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no es una fuente seria y garantizada para acceder al conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento o quién lo puede acceder? El alma. El alma que no hay que entenderla precisamente con la terminología categórica que le ha dado el cristianismo al alma, sino más bien como el lugar donde habitan las emociones, donde habitan las sensaciones. En pocas palabras, lo que el ser humano es en sí. El alma es la única capaz de poder generar conocimiento, porque el alma no tiene la afectación que tiene el cuerpo por los sentidos. San Agustín de Hipona en la confesión número 10 va a presentar las facultades del alma. Memoria, entendimiento y voluntad. 3 facultades que tiene el alma. La memoria no es lo mismo que el recuerdo. ¿Qué hace la memoria? Almacena. Y el recuerdo va a la memoria y actualiza. Es la diferencia entre los dos. El entendimiento es la facultad que tiene el alma de poder discernir. Y la voluntad es la capacidad que tiene el alma de poder elegir. Entonces, almacenamiento, discernimiento y elección son cosas facultativas propias del alma donde pudiera llegarse a dar un proceso de conocimiento. Platón divide esas dos. Aristóteles no está de acuerdo con la división dualista. Y entonces la filosofía aristotélica es, se los voy a escribir, hilemorfista. ¿Qué significa la palabra hilemorfista? Tiene dos raíces griegas. Hile y morfos. Hile significa materia y morfos significa forma. Es decir, dos cosas que Platón separó, Aristóteles las une. Si para Platón cuerpo y alma son dos cosas distintas, para Aristóteles el individuo, por eso se llama individuo, indiviso, sin división, es la composición fundamental del cuerpo y el alma, donde los dos están absolutamente unidos. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, el Evangelio de Juan, todo está escrito en esa tónica. El prólogo de San Juan, en el versículo 14, ustedes saben muy bien que dice, el verbo se hizo carne, se hizo. La carne sería lo material, el verbo sería lo formal, y el verbo se hizo da a entender una unidad absolutamente completa entre ambos, de manera que yo no puedo separar qué es verbo y qué es carne. Por eso el Papa León Magno I, en el año 451, en el Concilio de Calcedonia, va a decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sin separación ni mezclas. Todo Él es Dios, todo Él es hombre. Uno tiene que entender esto, por ejemplo, para poder comprender la diferencia entre la teología nuestra y la teología protestante. La teología protestante siempre divide o Dios o hombre, o la fe o las obras, o la escritura o el magisterio. Solamente es una. Mientras que la teología nuestra, la católica, que es Dios y hombre, fe y obras, magisterio, tradición, escritura, nuestra teología es aristotélica. Por eso la Optata Antocius, que es un decreto del Concilio Vaticano II, por allá en el numeral 16, la Optata Antocius es el decreto que se encarga de la formación sacerdotal. En el numeral 16 dice que en los seminarios se enseñe la teología
de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino lo que hizo fue cristianizar el pensamiento de Aristóteles. Yo con todo esto simplemente estoy haciendo como una contextualización para que nos demos cuenta que Aristóteles no va a dividir nada, sino más bien le va a dar mucho énfasis a los sentidos, a la capacidad de observación, al tacto, al gusto, a la escucha, cosas que Platón había clausurado. Aristóteles, en el libro que se llama La Metafísica, divide las ciencias en tres. Se las voy a escribir. Para Aristóteles hay tres tipos de ciencias: ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias productivas. Esos son los tres tipos de ciencias que según Aristóteles existen. Las ciencias teóricas, theorein significa capacidad de contemplar. Las ciencias teóricas son la matemática, la filosofía, la metafísica. Allí entraría la teología. Las ciencias prácticas, no piensen ustedes que son, por ejemplo, el crochet o cositas que son prácticas, no. Las ciencias prácticas solamente son dos: ética y política. Porque en la ética y en la política, lo discursivo se hace experiencial. Y las ciencias productivas son la retórica, la dialéctica y la lógica. Porque esas tres hacen parte o se fundamentan en la producción textual o discursiva del filósofo. ¿Cómo genera un discurso un filósofo? A través de la lógica, organizando sus pensamientos, a través de la retórica, exponiéndolos de manera clara, y a través de la dialéctica, sabiéndolos escribir. Entonces, si vamos a empezar, partimos de algo general para entrar a algo particular. Eso se llama método de deducción. Entrar de lo general a lo particular. Empezamos con un contexto, llegamos a Aristóteles, vimos las tres ciencias, no nos vamos a encargar de ninguna otra, sino de la productiva y particularmente de la lógica. De ahora en adelante, por ejemplo, si a ustedes les preguntan qué es la lógica, ustedes ya pueden por lo menos responder que la lógica es una ciencia productiva según la clasificación de ciencias aristotélica. Yo sé que esto es un poquito enredado, ¿sí? Y de manera virtual explotan las cabezas más. Pero trato de hacerlo de verdad como un poquito desmenuzadito para que ustedes vayan siguiendo mi discurso. ¿Cómo van hasta ahora? Alguien que diga alguna cosita. A ver, padre. Mi nombre es Walter Torres, ¿no? Sí, señor. Admirado con su enseñanza y sabiduría. Tengo una inquietud. Aristóteles, él, entre otras, aportó la teoría de la generación espontánea. Entonces, me gustaría que usted nos explicara qué es la generación espontánea. Vea, la generación espontánea hace parte de una de las teorías creacionistas, ¿sí? Hay varias. La teoría de la generación espontánea es precisamente la que estaría avalada con la fuerza del Big Bang. Nada ni nadie tuvo que ver con la creación del universo, sino que se da de manera espontánea. Santo Tomás de Aquino más adelante va a refutar un poquito eso, aunque la filosofía de hoy puede argumentar a través de la física cuántica que hay cosas que se pueden dar de manera espontánea, pero ahí mismo se destruyen también. O sea, así como espontáneamente aparecen, espontáneamente se destruyen. Pero Aristóteles llega a un punto, Walter, y ese punto es... Aquí se lo estoy escribiendo, ¿sí?
¿Causa incausada o causa eficiente? A ver, yo me baso en algo para un ejemplo. Miren este crucifijo, ¿sí? No es que yo me lo haya robado de un ataúd, porque parece de esos crucifijos. Pero miren, ¿cuál es la causa material? La madera, ¿cierto? La La madera. madera. Y esto será como de hierro, yo no sé. La materia. ¿Cuál es la causa formal? Que el crucifijo sea de esta manera y no más, no más grande, no más ancho, que el coso sea redondito, es decir, la forma con la cual se plasma la materia para que de esto. ¿La causa final cuál es? ¿Cuál es la causa final de un crucifijo? Devoción, ¿Sí? Ser visto para ser venerado. Esa es la causa final. Y la causa eficiente, mire Walter, que la causa eficiente es el que hizo este crucifijo. El que tuvo en su mente la idea de hacer este crucifijo así. El que le da la existencia al crucifijo. Entonces, frente a una teoría de a eso espontáneo, precisamente se le está dando la garantía misma a la existencia de una causa eficiente que posibilita la generación espontánea, y esa causa eficiente es Dios. Pero, esto es otro tema, que seguramente, yo no sé si ellos vean metafísica, Mateo, pero eso se trabaja en esos temas, las causas y estas teorías. Sin embargo, yo le respondo un poquito para que no le quede la duda. Si usted quiere conocer un poquito más, busque lo de las causas aristotélicas, material, formal, eficiente, final y ejemplar, y con ellas usted va a poder mismo, va a irse dando cuenta del pensamiento aristotélico con relación al ser. Pero para él el ser es inmóvil, es decir, motor inmóvil, un motor que no se mueve. Todo se genera de manera espontánea, pero todas las cosas que se generan de manera espontánea tienden hacia él. Es más o menos eso. Padre, entonces usted dice que la teoría de la generación espontánea la compara con el Big Bang. Aristóteles no, obviamente, porque en ese tiempo no se hablaba del Big Bang, sino que cuando se presenta la teoría del Big Bang, acuden a la generación espontánea aristotélica. Pero si usted recordará que esta teoría dice que todos los seres vivos se originaban de una forma espontánea, o sea, a partir del lodo, la basura, la ropa vieja. Es decir, la vida aparece por sí sola. Cualquier lugar es una teoría que carece de experimentación, o sea que Aristóteles, él no estaba en sí consciente de lo que era esta teoría. Walter, Sí, escúcheme lo que le estoy diciendo. Aristóteles no puede hablar de la teoría del Big Bang porque no existía. no, es que usted que me está diciendo, padre. Aristóteles no puede hablar de la teoría del Big Bang porque la teoría no existía. El que habló de la teoría del Big Bang argumentó su teoría en Aristóteles y eso es distinto. Ah, ya, padre, ya. Evidentemente, Aristóteles no hablaba del Big Bang. Es como decir que Platón está hablando de la pandemia. Son dos cosas distintas porque viven en épocas distintas. Correcto. ¿Sí? Son épocas distintas. Sí. Cuando uno mezcla las épocas, eso es un error que se llama anacronismo. El anacronismo es querer juzgar una época con los pensamientos de hoy. Es como nosotros querer decir, tan bobitos los indígenas que bailaban para que lloviera, sabiendo que si bailaban o no bailaban, independientemente iba a llover. Eso lo entendemos nosotros hoy, pero ellos no. Y nosotros no podemos ir a su época a hacer un juicio con elementos de esta. Entonces, esas épocas, por eso es tan importante tener en cuenta la historia para no irlas a mezclar. Pero bueno, estamos hablando
de las ciencias productivas, la pregunta de Walter es de las ciencias teóricas, y dentro de la ciencia productiva está la lógica. Con relación a eso, era mi pregunta. ¿Cómo van sintiéndose hasta el momento hacia las ciencias productivas, que es la lógica? ¿Cómo vamos? Yo con sé de aprender más. Bueno, Walter, muy bien. Bueno, para aprender un poco y adentrarnos también un poco en la lógica, hay que entender y partir por los 3 principios aristotélicos. ¿Ustedes ya vieron esto con Mateo, sí o no? Sí, padre, lo estamos viendo. ¿Cómo se llama el primer principio? En el principio, pues ahorita no lo recuerdo, pero se me acuerda cuál era uno arriba. Estamos los apuntes, pero ahorita no los tengo conmigo. Te los debo. Teresa va a hablar. Cuéntenos, Teresa. Está el principio de identidad, ¿Sí? el principio de tercero excluido. Teresa, ¿qué dice el principio de identidad? El ser es y el no ser no es. No. Una cosa solamente puede ser idéntica a sí misma. Ese es el principio de identidad, ¿sí? A solamente es igual a A. Ese que usted nos está diciendo, Teresa, es el segundo. El segundo principio se llama el principio de no contradicción, ¿sí? El principio de no contradicción dice, como el ser es y el no ser no es, no se puede ser y no ser al mismo tiempo. Ahí se lo escribí. Ese es el segundo, ¿sí? El principio de no contradicción. No se puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, yo en este momento no puedo tener calor y tener no calor. Porque recuerde que lo contradictorio de calor no es frío. ¿Qué es lo contradictorio de alto? No alto. No alto. Absolutamente niega la posibilidad. ¿Qué es lo contradictorio de bajo? No bajo. Porque si yo digo, por ejemplo, Teresa, que lo contradictorio de alto es bajo, puede haber algo un poquito más bajo que lo bajo y ese bajo resulta siendo alto para el otro. Entonces la palabra no contradictorio implica una negación radical. Yo no puedo ser y no ser al mismo tiempo. Es lo que dice el principio de no contradicción. Eso pasa muchas veces cuando ustedes a veces están escribiendo. En ocasiones los párrafos son contradictorios porque dicen una cosa y luego la contradicen y entonces uno leyendo se le explota la cabeza y esto aquí qué es lo que quieren decir. Por eso es tan importante ese principio. Teresa tiene carita como de qué cosa tan enredada, ¿cierto? ¿O está claro? Pues padre, cuando uno lo escucha lo tiene claro. El problema es después. Bueno, y el tercer principio, Teresa, es el que usted nos dijo ahora. Ah, bueno, mire, yo le digo una cosa. El segundo principio lo puede entender con el Apocalipsis. Cuando Dios dice, o fríos o calientes, ¿sí? O fríos o calientes. O es o no es, o está o no está, pero las dos cosas no. Ese es el principio de no contradicción. Así queda más claro. Este es el que es un poquito más complejo. El principio del tercer excluido. Teresa nos lo decía ahorita. ¿Usted nos lo puede explicar, Teresa? No. Bueno. Escuchen lo que voy a decir. Este principio Aristóteles lo escribió en el siglo III antes de Cristo, ¿sí? En el siglo XVIII se dieron cuenta que ese principio es mentira, para que no vayan ahora a mezclar las épocas. Aristóteles en el tercer excluido dice que entre 1 y 2 no puede haber un intermedio. Eso es lo que dice el tercer excluido. Entre 1 y 2 no hay nada más.
Pero Leibniz, en el siglo, ¿qué es eso? 17, 18, descubrió el cálculo infinitesimal. Teresa, ¿usted ha escuchado qué es el cálculo infinitesimal? No, señor. Que entre 1 y 2 también hay una infinidad de números. 1,0000001, 1,00000, ¿sí? Entonces, con Leibniz, el tercer principio de Aristóteles se cae. Y con esto empieza la lógica matemática. Porque entonces la lógica clásica y tradicional que se fundamenta en estos tres principios se da cuenta que el tercer principio pierde su peso. Entonces hay que trabajar una lógica que vaya acorde a las investigaciones y a los datos proporcionados por la modernidad. Entonces, de Leibniz nosotros pudiéramos decir que también es como el exponente de la lógica matemática, que empieza con una lógica de cuantificados que, si soy sincero con ustedes, virtualmente no sé cómo hacer para explicarles. De pronto haciéndoles figuritas. Esta figurita que hay aquí, que es como una al revés con una X, es un cuantificador universal. Entonces, aquí dice todos. Aquí dice algunos. Esto es una I. Esto es una O. Esto significa entonces. Esto significa sí y solamente sí. Esto significa no. Esos son los símbolos que se utilizan en la tabla de verdad. La tabla de verdad es la lógica matemática, Teresa. ¿Sí? Entonces, a uno le dicen, todos los hombres son mortales. Entonces uno puede escribir, todos los hombres, para todo X, hombre es igual a mortal. Entonces, dice eso, para todo X, todo hombre es mortal. Entonces empieza a llenar las posibilidades que hay para esta proposición, que la podemos llamar proposición P. Toda proposición tiene dos opciones. Una, que la proposición sea verdadera, y otra, que la proposición sea... Falta. Entonces, con las posibilidades es que se empiezan a llenar las tablas. Pero esto viene con Leibniz, cuando se dieron cuenta que hay muchas más posibilidades entre 1 y 2. Sino que ustedes serán muy conscientes que hablar de las tablas de verdad y de todos estos símbolos virtualmente es seguramente imposible. Lo que me interesa es que ustedes sepan más o menos de dónde viene. Y viene de que Aristóteles en el siglo III habló de tres principios: el principio de identidad, de no contradicción y de tercer excluido, y que el principio del tercer excluido, 21 siglos después, Leibniz lo refutó al reconocer que entre 1 y 2 sí puede haber. De hecho, hay una infinidad también de opciones. Y que por lo tanto, al haber una infinidad de opciones, la lógica tiene que replantearse. Miren que esto, por ejemplo, lo utilizan los jueces al hacer cualquier cosa de un juzgado. Miran las proposiciones. Este hombre asesinó a tal. Hay una opción de que sea verdadero, hay otra opción de que sea falso. Y entonces empiezan a venir lo que dicen los que dicen que sí lo asesinó, los que vienen y lo defienden, y empieza él a analizar. Todo eso es lógica. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Entraron en Bien. qué? Entramos en crisis. No, bien, bien. Bueno,
estos tres Tratando de entender, padre. es complejo y como les digo, virtualmente es súper complejo. La idea que teníamos con Mateo cuando él me dijo que quería que yo les hablara algo, la idea inicial era tratar de ir a Buenaventura, pero es que a mí me queda muy duro por todo lo que yo les he dicho. O sea, ese párroco en el colegio, dando clases en el seminario, en la escuela diaconal, en el instituto, a mí no me da. Y con la vida tapada menos. Ah, imagínense. Todavía Entonces, llega. toca Coño. virtual, lo que podamos virtual. Bueno, estos tres principios aristotélicos fundamentan su lógica. La lógica aristotélica está también dividida en tres partes. Yo creo que eso ya lo han trabajado también con Mateo. La primera se llama temas, conceptos o ideas. La segunda se llama juicios, tesis o proposiciones. Y la tercera se llama argumentos o silogismos. ¿Esto lo han visto ya? Sí, no, hemos hecho ejercicios. Listo, genial. Entonces, a ver, yo puedo preguntarle a cualquiera, ¿cierto? Aquí menos mal están los Padre, nombres. Aquí están los nombres. A ver, por ahí está Hugo, ¿sí? Hugo está ahí. Está perdido. A veces yo me siento como jugando, como cuando los muchachos juegan a la tabla Ouija, ay así no, por internet. ¿Alguien está ahí? Sí. A ver, Hugo, déjame un ejemplo de un tema. ¿De un tema de cuál? No, cualquier tema. No. Son tres, temas, juicios y argumentos. Entonces yo le estoy diciendo que me dé un ejemplo de lo que es un tema. No, no tengo idea. ¿No? Lo hablamos como concepto. ¿Aló? Concepto, juicio y raciocinio. ¿Qué es un concepto? A ver, preguntémosle a Miladis. Denos un ejemplo de un concepto. No. No se mueve. Teresa. el concepto es la representación mental que nosotros hacemos. Por ejemplo, digo mesa y nosotros en la mente visualizamos la mesa. Perfecto. La mejor manera de definir, por ejemplo, un concepto es una palabra que aún yo no le he cargado ningún sentido. Yo digo la mesa y con decir la mesa no estoy diciendo nada. Porque si digo esta mesa es distinto o si digo la mesa es roja es distinto, pero con decir la mesa ya llega a mi mente una idea. Por eso es sinónimo la palabra tema, concepto o idea. ¿Sí? Es lo mismo. La mesa es un tema, la mesa es un concepto, la mesa es una idea. Teresa, usted misma, con la palabra mesa, denos un juicio. La mesa es café. Muy bien. Entonces mire que en un juicio hay una unión de dos conceptos a través de un verbo. El concepto mesa, el concepto café, unido por el verbo ser. Lo propio del juicio, de la tesis, de la proposición, que es lo mismo, es que yo puedo decir si es verdadera o si es falsa. Para saber si esa tesis, si ese juicio, si esa proposición es verdadera o falsa, yo tengo que acudir a la experiencia. Es decir, tengo que ir a la mesa, ver si es café, y si es café, esa tesis es verdadera, y si es roja, esa tesis es falsa.
Miren la palabra proposición. No es lo mismo que la palabra preposición. Son dos cosas distintas. En español, nosotros tenemos 17 preposiciones. Ustedes se las saben. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. 18. Pero una proposición es lo que les digo. Es la unión de dos conceptos a través de un verbo, de lo cual yo puedo decir si es verdadero o si es falso. Una proposición podemos llamarla enunciado o también la podemos llamar oración. Oración, Un frase, sujeto que implica. porque tiene que tener eso completo, sujeto, verbo y predicado. Cuando ustedes van a escribir, ustedes tienen que tener en cuenta eso, porque la coma siempre va cuando termina la frase. No es como los niños de segundo, tercero, que la, coma, gallina, coma, puso, coma, un, coma, huevo. La gallina puso un huevo, coma, y mi papá fue y los cogió. Son dos proposiciones distintas. Y las dos tienen sentido completo porque tienen sujeto, verbo y predicado, y yo puedo decir si es verdad o si es falso. ¿Y qué es un silogismo? Mateo dice que se los enseñó con la palabra raciocinio. Vale, les puedo dar un ejemplo. Sí, señor. Entonces, dice el silogismo. Mateo, todos los seminaristas tienen un año de pastoral, ¿no? Sí. Primera proposición. Mateo está en año pastoral, segunda proposición. Tercera, por lo tanto, Mateo es seminarista. Bueno, ahí habría que hacer un cambio, ¿sí? Habría que decir, todos los seminaristas tienen un año de pastoral. Mateo es seminarista, ¿sí? Porque la palabra año de pastoral entra dentro del conjunto de los seminaristas y no al revés. Mateo es seminarista, por lo tanto, Mateo está en año de pastoral. Porque esos silogismos por lo general van de lo más grande a lo más pequeño. Pero está muy bien. Entonces, ¿qué podemos definir como silogismo? Si una tesis, un juicio, es la unión de dos conceptos, el silogismo es la unión de dos juicios buscando una conclusión. Dos verdades. ¿Señor? Dos verdades. No, no, porque un juicio también está constituido por frases que son falsas. La mesa es roja y usted viene y mira que mi mesa es café. Y no porque sea falsa deja de ser un juicio. Más bien lo que busca el silogismo es organizar las ideas. Por eso la lógica lo que busca es organizar las ideas. ¿Sí me hago entender? Sí, padre. Míreme a ver esta que, para no meter más a Mateo, dice, todas las flores tienen perfume. ¿Cómo? Todas las flores tienen perfume. Sí. Segunda, todas las rosas son flores. Sí. Todas las rosas tienen perfume. Perfecto. Por lo tanto, todas las rosas tienen perfume. Correcto. Ese es un silogismo fundamentalmente universal. Porque va a todo. Todas las flores, todas las rosas tienen perfume. El anterior era un deductivo porque va de un universal a un particular. Parte de todos los seminaristas y llega Mateo, qué pesar de él. Sí, pues es que jalo. si yo digo, los pájaros cantan al amanecer, sería la primera premisa, el gorrión es un pájaro. Sí. La segunda, y puedo concluir, por lo tanto, el gorrión canta al amanecer. Perfecto. ¿Ese también sería un silogismo universal? Deductivo, porque parte de todos los pájaros
y termina el gorrión, que es uno Parte particular. del todo a la parte es Ya lo inductivo parte de lo general o universal a lo particular. Lo inductivo parte de lo particular a lo universal. Teresa. Disculpe, lo vuelve a decir, si es tan Sí. amable. Lo deductivo, la deducción es de lo general a lo particular. Y la inducción parte de lo particular a lo general. Y por lo general no se pueden hacer silogismos inductivos. Pero esa conclusión de que por lo tanto el gorrión canta al amanecer, él puede ser que sea pájaro, pero no canta al amanecer. Bueno, para eso es la experiencia, Francisco. O sea, como estructura lógica está bien planteado. Entonces ya usted tiene que ir a la experiencia a ver si ese pájaro está cantando o no cantando al amanecer para decir si el argumento es válido o no. ¿Me hice entender, Francisco? Sí, padre. Correcto, padre. Esa es la fuerza de Aristóteles. Mire que Aristóteles unió las dos cosas, la razón y la experiencia. Si usted quiere saber si eso es verdad, vaya y mire. Todos los hombres son mortales. Mateo es hombre, por lo tanto Mateo es mortal, pues toca ir a darle un golpe a ver si se muere o no. Y ahí uno comprueba. ¿Alguien quiere dar otro ejemplo? Bueno, básicamente la fuerza de la lógica es tratar de ir a través del discurso a la esencia de las cosas. Para Aristóteles, para entender esto hay que reconocer la diferencia entre esencia y accidentes. Mateo, ¿usted nos puede recordar esa diferencia entre esos? Bien, por ejemplo, retomando el ejemplo del crucifijo, ¿no? La esencia es ser un crucifijo, que al fin y al cabo está para la veneración o para el culto. El accidente es algo que cambie la forma, pero sigue siendo un crucifijo. Bueno, yo les voy a explicar así. Esperen, yo organizo esto para que ustedes vean esta silla. Bueno, miren. Esta silla, si esta silla no tuviera estas cosas para recoger o para descansar las manos, ¿dejara de ser silla? ¿No? Hay sillas que no tienen eso. Si esta silla no tuviera 4 patas, sino que tuviera un bloque o tuviera 2 patas, ¿dejara de ser silla? No. ¿No? Seguiría siendo. Hay sillas que tienen su bloque y nomás tienen esa pata. Si esta silla no tuviera espaldar, ¿deja de ser silla? No. No. Si esta silla no fuera café, sino que fuera roja, ¿deja de ser silla? Sigue siendo silla. Eso. Si a esta silla le falta esto de acá, ¿qué pasa? Sigue siendo silla. Deja de ser silla. No, toca botarla porque no sirve para nada. Botarla, no sirve para nada. ¿A dónde más Ya no sirve. Ya no Entonces, sirve. si uno mira la esencia de la silla, ¿dónde está? En que se pueda sentar uno. Eso. La esencia de la silla está en su objetivo. Entonces, los accidentes son todo lo que adornan la esencia, pero que si no estuvieran, no afectarían. Por definición, Aristóteles define la esencia como aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra.
Esa es la definición de esencia que da Aristóteles. Aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra. ¿Los accidentes qué son? Los accidentes son todas las cosas aparentes que se adhieren a la esencia, que le dan contenido, pero que en el fondo no la afectan. Entonces, ¿qué busca Aristóteles con el discurso y toda su filosofía? Que todos nosotros seamos capaces de llegar a la esencia y no nos quedemos meramente en los accidentes. ¿Ustedes se imaginan cómo fuera de importante un Aristóteles hoy? Donde los muchachos, por ejemplo, se fijan nomás si la muchacha está pintada, si es delgadita o si es gordita o si yo no... Se fijan en los accidentes y no en la esencia. La lógica nos tiene que ayudar a nosotros a llegar allá. Pero Aristóteles en la lógica no lo llama esencia y accidentes, así lo llama en la metafísica. En la lógica le llama entimema. El entimema es la esencia y los aditamentos son los accidentes. Entimema y aditamentos es lo mismo que esencia y accidentes, pero enseñándonos a nosotros que cuando vamos a dar un discurso, sea oral o sea escrito, vayamos a lo esencial y no nos quedemos en las raíces. Yo no sé si alguno de ustedes habrá trabajado o trabaja en la docencia, pero cuando ustedes reciben, por ejemplo, trabajos de los niños, de los muchachos, usted les pide que escriba una página y toda la página es ayer por la tarde, después del mediodía, porque la tarde va desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Es decir, o sea, Se fue un párrafo entero echando carreta, porque se quedó en los accidentes y no fue capaz de ir a la esencia. Padre, Walter. tengo aquí un silogismo y a ver cómo me sale. Dice, todos los hombres son libres. Andrés Felipe es hombre, por lo tanto Andrés Felipe es libre. ¿Cómo me quedó? Perfecto. Ahí está muy bien. Si ustedes se dan cuenta, un buen escrito debiera de ser así. Un buen escrito debiera de tener un párrafo donde haya una premisa 1, una premisa 2 y una conclusión. Y allí terminó el párrafo. Y lo que usted diría en 10 páginas lo dice en 5, porque va a lo que es. Aristóteles no estuviera de acuerdo, por ejemplo, con los filósofos de hoy que son como tan carretudos mirando para arriba y metiendo marihuana. No, porque la filosofía no es eso. La filosofía es ir al asunto, ir a la esencia. Eso nos lo enseñó Aristóteles. Muy bien. Mateo, yo creo que eso es más o menos lo que usted quería que yo les hablara a ellos, ¿cierto? Padre, Cuénteme. pues como aquí estamos aprendiendo, ¿cierto? Sí, señor. Y usted es una eminencia. Dice que Aristóteles era un polimata. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Dice que polimata es alguien que conoce, que sabe de muchas cosas. ¿Usted dónde está leyendo eso? No, Mateo nos dijo, llévenle pregunta al padre, que él sabe mucho. ¿Cómo? Pues yo que le llamamos a usted pregunta, que él sabía mucho, entonces le estoy preguntando, padre. Yo busqué esto en internet. Yo no he escuchado ese término de polimata. No lo he escuchado, Walter. Ese término no. Dice lo que investiguen, dice, como muchos filósofos antiguos, Aristóteles era un polimata. Alguien que conoce, comprende o sabe de muchos campos. ¿Usted me puede escribir esa palabra? Hágame el favor. De letreo. Bueno. P O L I M A T A. Polimata. No lo había escuchado esa palabra. Entonces nos toca
investigar, porque yo acá lo investigué en internet. Bueno, principalmente, pues, primero que todo agradecerle al Padre. Les he compartido, pues, acerca de los conocimientos que he obtenido de él. Justamente este espacio es de crecimiento en nuestra área de filosofía, de las bases que hemos recibido y las dudas que ustedes tengan. No nos podemos salir del contexto de lo que estamos trabajando dentro de nuestras materias. Entonces, es muy importante que las preguntas que tengamos, hacerle al Padre en este espacio, pero aterrizando, pues, las materias que hemos visto. Las inquietudes filosóficas que tengamos. Es mucho lo que hemos podido recibir dentro de esta clase. El padre André Felipe es muy dinámico, muy didáctico a través de los ejemplos y en el tablero, y pues una virtualidad impide mucho, como él lo ha manifestado, pero bueno, es demasiado lo que en estos breves minutos hemos podido recibir. Yo creería que si alguien tiene alguna inquietud referente a los temas hablados, algo en lo que hayamos tratado en clase y que quisieran preguntarle al padre André Felipe, aprovechemos este momento, este espacio. Bueno, ahora estábamos hablando de la esencia y los accidentes. Sí. La esencia es aquello que hace que una cosa sea esa cosa, que sea esa cosa y no otra. Podemos decir entonces que esa es la sustancia, y los accidentes, que es lo que adornan a la esencia de las cosas, pueden ser las características. Muy bien, mire, Teresa. Aristóteles habla de las categorías, ¿sí? Las categorías aristotélicas. Sustancia, esencia y ser son sinónimos, ¿sí? O sea, decir esencia, decir ser y decir sustancia es lo mismo. Las otras categorías son estas, las 9 categorías aristotélicas. Sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo y situación, ¿sí? Entonces, la primera es la esencia. Lo demás son características, ¿sí? Que en vez de una silla sean 2, eso es accidente. Que en vez de roja sea café, eso es accidente. Que tenga o no tenga espaldar. Eso es accidente. Que esté en un salón o que esté en el comedor, eso es accidente. Que yo la vea por la mañana o la vea por la tarde, ¿ven? Entonces, todas esas otras cosas son características. Eso que está ahí escrito y que usted nos preguntó, Teresa, gracias por hacerlo, se llaman las categorías aristotélicas y hay que tenerlas en cuenta. Gracias. Tomás. A ver, pienso en algo. Cuando hablamos, usted dice que las categorías aristotélicas como sustancia, esencia, ser, son lo mismo, ¿cierto? Son sinónimos. Entonces, ¿eso tiene que ver con la ontología? Es que totalmente, porque la ontología es el estudio filosófico de que trata el ser, ¿sí? Entonces, la ontología es la filosofía pura, que va y busca la esencia de las cosas. La ontología también se llama metafísica. Y está en... Oye, ahora sí vamos... En las ciencias teóricas. Sí, en las ciencias teóricas. Sí, señora.
Tomás, Padre, buenas noches. buenas noches. Padre, o sea, me perdí aquí, o sea, usted me está hablando de las categorías aristotélicas, Aristotélicas. aristotélicas, Sí, señor. me habla de cantidad, relación, pasión, lugar, tiempo, situación, sustancia, esencia también, ¿no? Sustancia, esencia y ser es lo mismo. ¿Sustancia y qué? Esencia y ser, ahí está escrito. Son lo mismo. Es lo mismo, por eso, pero entonces, cuando hablábamos de accidentes, hablamos de accidentes, estas categorías no entran en los accidentes. Claro. Sustancia, esencia y ser son la esencia. Los otros, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo y situación, esos 8 son los accidentes. Son los accidentes. Es ahí donde me perdí, porque se me habla categoría, pero resulta que lo más importante aquí es la esencia. Por eso, sí. O sea, Es esa es la esencia. Los otros la son esencia. accidentes. Un accidente, pero igual todos entran a una misma categoría, en categorías. Son categorías, sí. Es que En lo que hacen categorías. los accidentes es como darle contenido a la esencia, ¿sí? Hacer que la esencia aparezca de una manera. Ah, ya. Todos Ya. nosotros esencialmente somos seres, pero entonces yo tengo el cabello castaño, yo soy un poquito alto, entonces todo eso lo que hace es que aunque sea accidental, adorne mi ser. Pues, la existencia. Sí, señor, Muchas gracias, padre. con mucho gusto. Padre, Walter. ¿qué teoría defiende entonces Aristóteles? ¿Cómo? ¿Qué teoría defiende Aristóteles? ¿Qué teoría defiende? La que le dije al inicio, el hilemorfismo. Platón defiende el dualismo y Aristóteles el hilemorfismo. ¿Pueden explicarme más sobre ese Con eso empecé. Sí, pues, me parece. El dualismo es la división entre cuerpo y alma. El hilemorfismo es la unidad. Entonces, Platón divide y Aristóteles une. Nosotros pudiéramos decir que Aristóteles es el gran defensor de la unidad y eso es hilemorfismo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Porque pensaba yo que él también defendía la ética, ¿cierto? Es otro tema. La Ética Nicómaco es un texto que él escribe también con un montón de situaciones particulares que es bastante interesante estudiar también. Hermosísimo yo. Cuénteme. Ahí la estuve mirando, la ética. Sí, padre, siga. Sí, ya va a preguntar Teresa. ¿Cuáles son los principios del hilemorfismo? Bueno, como tal, Teresa, hablar de principios o fundamentos es basado totalmente en lo que le estoy diciendo. La materia y la forma por mucho tiempo se vieron separadas. Platón creía que había un mundo diferente a este donde vivían las formas. Entonces, que si yo quería conocer la cosa en sí, tenía que ir a la forma y dejar de lado la materia. Entonces Aristóteles dice, eso no tiene sentido, porque la materia se acomoda a la forma y la forma le da sentido a la materia. Entonces, si yo quiero conocer la forma, tengo que ir a la materia y la materia me está dando a mí también razón de ser de la forma. Entonces, el fundamento básico del hilemorfismo, Teresa, pudiéramos decir que son los sentidos, porque la experiencia es la que me da a mí la posibilidad de comprender la materia y la forma en X objeto. Para Aristóteles es importantísimo el objeto, porque el objeto es el que le da sentido al sujeto
en tanto que no pudiera haber sujeto, sino un objeto que lo interpele. Eso va a ser un cambio después con el pensamiento de Kant, porque Kant no le va a poner la fuerza al objeto, sino al sujeto que es el que conoce. Entonces, ¿para qué un objeto si no hay un sujeto que lo vaya a conocer? Para Aristóteles es al revés. La fuerza está en el objeto porque en el objeto es donde está la unidad de materia y forma y ese es el hilemorfismo. Que tiene que ver con las categorías aristotélicas. Tal cual. Y entonces podemos decir que solo son dos esas categorías, la esencia y los accidentes. Tal cual. Y la esencia es 1 y los accidentes son 8. Okay. Perfecto. Teresa resultó aristotélica, Mateo. Me gusta. Mis clases de filosofía del bachillerato. ¿Alguien más quiere preguntar o decir algo? A ver, otra preguntita. Walter. ¿Qué le aportó Aristóteles a la humanidad? No, pues tenemos que hablar toda la noche. Sí, pues, podemos Aristóteles fue el primer filósofo que pensó en todo, en todo. Si alguien quiere estudiar matemáticas, tiene que leer Aristóteles. Si alguien quiere estudiar medicina, tiene que leer Aristóteles. Derecho, astronomía, música. Entonces el aporte es fundamental. El libro de la metafísica de Aristóteles es el libro más leído en el mundo por encima de la Biblia. Entonces, o sea, es un aporte que yo para decirle este y este no puedo. Es absolutamente, le aportó a todo lo que usted pueda conocer. ¿Cuál libro, padre? Perdón. La metafísica de Aristóteles. La metafísica. Cuando estábamos empezando la clase, usted nos hablaba, no lo tengo muy presente, pero tal vez mis compañeros me puedan ayudar, sobre el cambio. Usted dijo que lo podíamos consultar. Después de que hablamos del alma, de lo que era el alma y el cuerpo para Platón, que luego Aristóteles lo unía, usted nos habló de algo, pero la verdad no me quedó claro y no lo recuerdo bien. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Que dijo que lo podíamos consultar. ¿Qué sería? No. Habló del alma, del cuerpo. Ahí paso. ¿Usted nos habló del movimiento? Sí. Ya sé qué es lo que es. Aristóteles ve, es muy importante, Teresa, gracias. El movimiento es fundamental en la filosofía aristotélica, porque es que el movimiento es esto, ¿sí? Usted puede dejar una manzana quieta aquí y dentro de 2 días la manzana se pudrió. Y eso es movimiento, porque el movimiento es la capacidad que tienen todos los seres de ir hacia su propia decadencia. Por eso, para la filosofía Dios es inmóvil. No se puede mover porque él no tiene decadencia. ¿Sí? Es decir, no se degrada, no se acaba. Entonces, Aristóteles empieza a ver que todas las cosas se mueven, pero que en el fondo todas las cosas son movidas por otro. Las mueve. A la manzana la mueve el aire para que se acabe. Y así sucesivamente, incluso en el movimiento tranquilo, yo puedo tener este celular aquí y soy yo el que lo muevo para otro lado. Entonces, por principio fundamental, todas las cosas son movidas por otro. Tiene que haber alguien que él sea el que mueva, pero que él no sea movido por nadie más. Un primer motor que mueva, pero que él no se mueva, motor inmóvil. Usted lo puede encontrar desde
buscando las 5 vías de la existencia de Santo Tomás de Aquino. Y la primera vía se llama la vía del movimiento. Porque con eso del motor inmóvil, Santo Tomás de Aquino argumenta la existencia de Dios. Bueno, este concepto de movimiento, cuando a mí me hablan de movimiento, pienso en desplazamiento. Yo me muevo o yo muevo. Pero cuando usted dice que si tenemos una manzana, la dejamos ahí quietica, pues la manzana con el tiempo se va a ir descomponiendo. Pues no había pensado en la palabra movimiento, asociarla con esa transformación que tiene la materia. Claro. Por ejemplo, la palabra motor significa movimiento. Pero el motor de un carro no se mueve. Pero La- tiene su engranaje, la Es forma en que decir, está. que el motor, aunque está fijo y no se mueve, posibilita el movimiento de las demás cosas. Así es como se explica un poquito el motor inmóvil y así es como Santo Tomás de Aquino pudo explicar también un poquito a Dios. Como el que posibilita que las demás cosas se muevan y con la ley de atracción, él todas las cosas hace que tiendan hacia él. San Agustín, nos creaste para ti y nuestro corazón no descansa hasta que retorne a ti. Pero el movimiento hay que entenderlo de esas dos maneras, como desplazamiento, pero también como camino hacia su propia destrucción. Me da a mí entender entonces, padre, la ley de la entropía, ¿cierto? ¿De Que la qué? de la entropía, todo se descompone. Sí, señor. Inclusive nosotros, con el tiempo nos descomponemos, ¿no? Sí, señor. Eso es una ley, Nos ¿no? componemos, nos transformamos. Sí, sabe que la materia se transforma, ¿no? Es lo mismo que descomponer. ¿Alguna otra cosa? Bueno, yo creería que pues se ha podido cumplir las expectativas. Al padre Andrés Felipe yo le tengo un gran aprecio, pues porque lo conocí como seminarista, después su proceso de diaconado, ahora sacerdote. He compartido espacios con él, siempre lo he admirado mucho, lo respeto mucho. Primero por pues un hombre muy humilde, muy sencillo, ha sacado su tiempo para compartirlo con nosotros, su conocimiento también. Es un hombre muy dotado y bueno, le doy gracias a Dios, oro mucho por él también y eternamente agradecido al Padre por este apoyo tan importante para nuestra clase. Esto es un apoyo grandísimo para nosotros. Es importante que nunca nos quedemos con la duda, pero tampoco salgamos del contexto. Padre Andrés Felipe, muchas gracias. Mi cariño para usted, muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, que Dios me lo bendiga. Y bueno, esperamos en algún momento llegue a visitar también nuestra escuela. Sería genial. Dios les pague. A usted, padre, Dios le pague, Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias por su generosidad, padre. Muchas gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Padre. Bendiciones. Amén. Padre, Walter. las cosas hay que repetirlas. ¿Cuándo repetimos? Hay que mirar a ver. Nosotros que nos vemos mañana, Mateo, en el Bolívar. ¿Cómo? En el Bolívar, nosotros mañana. Sí, mañana tenemos el encuentro en el Bolívar, 10 de la mañana, la Eucaristía. Padre,